Bien, queridas, queridos, avanzamos con la lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo número 8. Ah, curioso. Estoy encontrando algunas funciones del teclado en esta aplicación que estoy usando para grabar. El porvenir de una ilusión, capítulo número 8. Comenzamos en la página 40 del volumen número 21. Dice el doctor Sigmund Freud. Se creería que la ejecución de esta última propuesta no tropezaría con particulares dificultades. ¿Cuál propuesta, doctor Freud? Una revisión radical del vínculo entre cultura y religión. Por supuesto, hay ya trabajo previo, queridas, queridos. En la descripción de este video encontrarán, digo, al menos, yo creo que voy a organizarlo así, el capítulo pasado. Ajá. Si ustedes gustan, si ustedes quieren, busquen en YouTube El porvenir de una ilusión, capítulo 1, si es que es la primera vez que encuentran un video mío en YouTube, para que gocemos de la lectura de Freud, de El porvenir de una ilusión. Y si quieren también, pues encontrar otros textos de Freud, ya llegaremos con otros autores más contemporáneos. Me gustaría también en otro momento, tal vez ya lejano a este video, compartir con ustedes textos de Jacqueline Miller, pero otro autor o una autora que les recomiendo mucho, una de mis favoritas, Elizabeth Rudinesco. Pero, ya, regresando a Freud, ¿vale? Entonces, la propuesta de revisión de la relación cultura y religión. Vamos a ver. Ajá. Es cierto que se renuncia a algo, pero quizás es más lo que se gana y se evita un gran peligro. No obstante, la gente se espanta de ello, como si de ese modo se expusiera la cultura a un peligro todavía mayor. Cuando San Bonifacio derribó el árbol venerado por los sajones, los circunstantes aguardaban un terrible acontecimiento como consecuencia de la impiedad. En otras palabras, aquí Freud, al menos me queda claro, está exponiendo un hecho de la historia de la religión. No voy a hacerlo ahorita, simplemente diremos San Bonifacio, un misionero, se entiende católico, pero que se presenta en una cultura específica, la cultura sajona, cultura que tenía, por supuesto, deidades, por supuesto, lugares, objetos sagrados, entre ellos un árbol, y que llega un sujeto con una fe nueva, el cristianismo, a cometer, digámoslo así, un pecado para los sajones, una impiedad. Derribar un árbol venerado es, por supuesto, un acto de rebeldía, y no solo de rebeldía, sino también en este contexto específico, un acto evangelizador. Ajá. Es decir, aquí San Bonifacio está diciendo, eso no es verdad. Ese Dios, ese árbol sagrado, no es Cristo, no es el Papa, no es católico. Y entonces cortamos el árbol, tiramos el árbol sagrado, pero por supuesto, tiene costos. No sé cómo murió San Bonifacio. La mayoría de los misioneros, que no es mi intención ser uno de ellos, la mayoría de los misioneros mueren asesinados por las sociedades, las culturas o los grupos a los cuales quieren llevar la palabra divina, la palabra de Dios. Ajá. Fíjense, ¿no? Ya les dejo de tarea investigar quién fue San Bonifacio, cómo murió San Bonifacio, seguramente torturado, seguramente asesinado, pero ahorita Freud está recurriendo a la historia de la religión para que
para invitar a sus lectores a acercarse sin miedo a un empeño. Voy a ponerlo con otras palabras, esta propuesta. Voy a psicoanalizar la religión, dice el doctor Sigmund Freud. Y esto, les comento, no es un empeño, ¿cómo decirlo?, ocioso, no es un empeño, ¿cómo se le dice?, anárquico, no es un empeño, aunque podría parecer, no es un empeño para escupir a la religión. Les invito mucho a estudiar conmigo Tótem y Tabú, se los dejo en la descripción. Ya todo Tótem y Tabú, no se trata de resumen, de resumen, de resumen, de resumen. Expónganse ustedes a la experiencia freudiana. Expónganse ustedes no a un acólito, digámoslo así, de la ciencia como una forma de vamos a aplastar el pensamiento, sino vamos a nutrirnos de lo que somos como humanidad. Ajá. Dicho con otras palabras, Freud, si bien no practicaba ninguna religión, tampoco la atacaba, tampoco, digamos, la señala como sí hicieron otros pensadores, principalmente durante la Ilustración, y señalando, por ejemplo, la relación entre el comunismo, el socialismo, una relación de oposición con el pensamiento religioso. Ajá. Freud no va por esa línea de pensamiento. No se trata de decir la religión es el opio de los pueblos y atacar la institución religiosa, aunque tampoco se trata de apegarnos a una doctrina particular, a una forma específica de pensamiento y de vida comunitaria de acuerdo con alguna religión. Ajá. Entonces, esta propuesta revisión radical, de hecho no lo había notado el video pasado, una buena forma de definir el psicoanálisis, una revisión radical, con radicales profunda, buscando lo que une al ser humano, a todos los seres humanos, con la religión. Ajá. Radical. Entonces, queridas, queridos, no ocurrió nada cuando San Bonifacio cortó el árbol sagrado de los sajones. Y los sajones recibieron las aguas del bautismo. Es decir, miren, todos, aunque no practiquemos una religión, tenemos algo como sagrado. Todos. Aunque lo sagrado pueda ser nuestro odio hacia la humanidad entera. Eso no lo queremos cambiar y no lo queremos ver cuestionado. Eso es lo que es para nosotros, nuestro principal valor. Estoy haciendo, podría parecer una exageración, no es una opinión mía, es algo que he observado, de que hay gente que parecería vivir a fuerza. Yo no los conozco a ustedes, queridas, queridos. Lo que sí les invito, que fue parte de mi propio análisis, a darnos cuenta del valor de la vida a partir de la experiencia propia, a partir de el goce propio. Y aquí no estoy hablando del goce en un sentido lacaniano. Es decir, es válido gozar de la vida propia. Vamos a seguir, ¿vale? Si la cultura ha establecido el mandamiento de no matar al prójimo a quien se odia, que se interpone en el camino o cuyo patrimonio se apetece, es manifiesto que lo ha hecho en interés de la convivencia humana, la cual de lo contrario sería imposible. Despacito, despacito, porque de lo que se trata de aquí es de gozar, queridas, queridos. No se trata de bla, 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 bla. Palabra de Freud, amén. No, 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 no. Aquí el doctor Freud se atreve a una declaración muy contundente.
Radical, sí, en el sentido literal de la palabra. La cultura. ¿Cuál cultura? Todas. Mandamiento de no matar. Esto me suena muy católico, doctor Freud. Ajá. Y creo que es un mandamiento, literal. La verdad, no me acuerdo. Hace mucho que leí los 10 mandamientos y no me acuerdo ahorita. Ajá. Pero esta es la declaración. ¿Por qué lo dice usted, querido doctor Freud? Bueno, yo más o menos sé, más o menos me ubico. Se trata de, pues, el reconocimiento de el deseo. Oh, Para que Freud se haya tomado el atrevimiento de hacer esta declaración contundente, radical, pasaron casi 40 años de un estudio que lo llevó a este caballero a mis espaldas de la neurología a la inmortalidad. No diré al psicoanálisis, sí a la inmortalidad. Textos que yo considero fundamentales para poder sostener eso: Pulsiones y destino de pulsión, lo inconsciente, la interpretación de los sueños, sin duda, más allá del principio de placer, el yo y el ello, tótem y tabú, que ya había mencionado. Y ahorita yo estoy haciendo una mención, digamos, de los puntos cardinales de un recorrido intelectual por el doctor Sigmund Freud. ¿Por qué a la guerra? Verán, queridas, queridos, si el doctor Freud dijo, la humanidad odia, estoy ahorita englobando el sujeto fundamental de esta porción del texto: el ser humano odia, la humanidad odia, quiere decir, yo, Sigmund Freud, he odiado. Y también yo, Juan Luis Cortés, he odiado. Y por supuesto, Freud ya no puede odiar. Freud ya murió. Yo sí puedo odiar. ¿Y qué creen? Ustedes también. Odiar es una emoción. Esa emoción nos lleva a veces a actos, pero no necesariamente. Actos, digamos, que toda cultura ha reconocido dentro de la formación de sus leyes. Y aquí me tomo una libertad, yo, Juan Luis Cortés, de señalar la naturaleza de la ley. La ley como un argumento que las sociedades construyen para salvaguardar, por un lado, el valor del tejido social y, por otro lado, encontrar un sentido a la misma estructura, digámoslo así, del orden social, la estructura estatal. Ujú. Y fíjense, no hemos avanzado mucho. Ajá. Esto, a pesar de que podría espantarnos, es una de las grandes fortalezas del psicoanálisis. Ahorita estoy desarrollando un texto sobre ciencia. Podemos señalar fácilmente el objeto de estudio de una ciencia, pero también yo ahorita estoy desarrollando la noción, la idea de un sujeto de la ciencia. Y por supuesto, un sujeto de las ciencias. No voy a ahondar mucho en esto. Lo diré de manera directa. El psicoanálisis permite que la humanidad odie.
no condena el odio como una manifestación afectiva, natural. No se trata de decir, está mal odiar niñas, niños, y entonces dejen de odiar. Oiga, maestro, ¿qué es eso? No sé. Oh, por Dios, no sé. Pero no odien. Les menciono la interpretación de los sueños como un punto culminante, porque en la interpretación de los sueños, voy a parafrasearla, no lo dice literalmente Freud en la interpretación de los sueños, pero es como si regresáramos a ser niños. El sueño está para nosotros, el sueño es de mí para mí. El sueño, no el dormir. El dormir, digamos, es diferente. ¿Mm? Pero los niños no tienen ningún problema con odiar. Los niños, las niñas, por supuesto. La infancia no está peleada con su posibilidad de odiar. Nosotros sí, nosotros los adultos. Pero, queridas y queridos, interpretación de los sueños, la posibilidad de una neurosis, de acuerdo a los cuadros clínicos, digamos que estaban presentes en la medicina de tiempos de Freud, y mi propio abordaje del psicoanálisis y el Estado, la organización social que en todas las comunidades humanas podemos señalar como Estado, no gobierno. ¿Ah? El Estado, digamos, es un pueblo más o menos organizado en un lugar y en un tiempo particular, que incluyen los gobiernos, pero no hay gobiernos sin sociedades. Ajá. En su conjunto, un Estado. Ujú. Entonces, ¿de dónde está partiendo? Sí, la interpretación de los sueños. Los niños odian, les sale natural, no tienen conflictos con odiar. La interpretación de los sueños es incluso los niños pueden soñar que ellos le hacen daño a papá o a mamá, no porque papá o mamá sean malos por sí solos, sino porque papá y mamá representan un límite. Y entonces los niños, las niñas no quieren límites. Los niños van a luchar por su derecho a comer caca. Los niños, las niñas van a luchar por comer lo que ellos quieran, por jugar a las 2, 3, 4 de la mañana, por no dormir. Los niños van a reclamar, van a exigir, van a demandar fuertemente para que papá y mamá se queden a jugar con ellos todo el día, todos los días. Ajá. Y como papá y mamá tienen, ¿qué les vamos a hacer, no? ¿Qué le vamos a hacer? Tienen la maldición de contar con una vida propia, pues entonces los niños se enojan, los odian. Y estoy poniendo solo un ejemplo. Las causas del odio infantil son infinitas. De igual manera que las causas de los conflictos humanos adultos son infinitas. Entonces, queridas, queridos, como humanos nos vemos como seres humanos. La capacidad que el tiempo nos da de poder entender las causas y los efectos, nos marca, digamos, como civilización. Buscamos darle a ese estudio, a ese abordaje, a esa posibilidad humana, el nombre de ciencia. ¿Mm? Y la ciencia pasa a ser, digámoslo así, como una herramienta de la cultura. Ujú. La ciencia también, el decir, esto ocurre así, permite a las culturas construir leyes. Ajá. Ahí tiene mucho que ver la religión, pero yo creo que Freud se va a encargar de eso. Ajá. Y por supuesto, las leyes tienen la intención
de proteger. A esto yo lo llamo la formación y el sostenimiento del lazo social. Un poquito hablando de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Jacob, Jacques, Jacques Jacob Rousseau, Rousseau. Búsquenlo en internet, ¿no? Pero, sin duda, mm, ¿cómo decirlo? Es como si, eh, conforme el tiempo permite a un grupo sostenerse en medio del conflicto que representa la vida. Ah, qué bello es esto. Cuidar los unos de los otros. ¿Por qué? Porque tú eres importante para mí. Digamos, el corazón de la ley, el lazo social, una idea de humanidad. Una idea, no es algo concreto. Ajá. Continuamos. En efecto, el asesino se atraería la venganza de los parientes del muerto. Oh, sí. Y la sorda envidia de los demás. Esto también es cierto. No lo explicaré mucho como esto, porque esto me parece más importante, pero uno más uno son dos. Digámoslo en un sentido descriptivo. Aquí se haré mención de la lógica tras tótem y tabú. Ajá. La cultura limita, pero yo, que digámoslo así, en mi estructura básica, inconsciente, sigo siendo un niño a mis 40 años. Hasta cierto punto voy a ver con admiración y envidia a aquellos que se atreven a ir más allá de lo que la cultura permite. Sí, tótem y tabú, queridas y queridos. Por esto, y eso no es, ¿cómo decirlo? Esto no es admitido por la gran mayoría de los juristas, de los abogados. Por esto, porque también es necesario que el castigo sea una forma de educar al conjunto, pero por esto que se está señalando en el texto, es que la gran mayoría de las culturas a lo largo de la historia han hecho públicos los castigos. Esto ya no es tan evidente. Lo voy a poner así, porque el castigo es también una forma de espectáculo. La justicia debe de servir de ejemplo para los demás. La justicia que se lleva a cabo sobre uno, sobre el que quebranta la ley. Y entonces, estamos hablando o estoy hablando aquí de un principio psicoanalítico, sin duda, pero de un principio también humano, de una disciplina humana, que es el derecho, por cuanto fuimos niños, niñas, fuimos infantes. Repito, en efecto, el asesino, aquel que quebrantó un mandamiento, Freud está tomando solo un mandamiento como ejemplo, se atraería la venganza de los parientes del muerto y la sorda envidia. Sorda, sorda quiere decir que no hace ruido, pero hay pasiones de las cuales no van más allá. Uno las siente. Principio psicoanalítico, rector, la represión.
La represión no como un me reprime en el mundo, no. Yo reprimo mis sentimientos, yo reprimo lo que me conforma, yo reprimo mis ideas, mis valores, mis placeres y mis dolores. Eso me lo callo. De eso no sé y de eso no quiero saber. Ujú. Por eso es sorda esa envidia, que igualmente registrarían una inclinación interna a cometer una violencia igualita. Pareja violencia, dice Freud. Continuamos. Así no gozaría mucho tiempo de su venganza o de su odio. Pero miren, es que creo que hasta aquí podemos ir todos, hasta- podemos seguir el hilo de pensamiento de Freud. Es lógico. Tú me hiciste algo, entonces ahora yo te hago algo a ti. Ojo por ojo. Pero, ¿a dónde nos llevaría esto, queridas y queridos? ¿Por qué creen que hay estados? ¿Por qué creen que hay una organización efectiva, inefectiva? No sé, pero las hay, porque yo voy a medir, yo seré el evaluador de los actos del otro en mi vida. Y puede ser que el otro me haya tocado uno solo de mis cabellos, pero yo lo considero una afrenta mortal. Y entonces, porque me tocaron un cabello, yo me doy derecho a ir a terminar la vida del otro. Ojo por ojo es justamente una de las palabras eh, que buscan conformar una idea de justicia válida, correcta. Pero, queridas y queridos, el mundo subjetivo no funciona así. Ustedes y yo amamos, odiamos también. Odiamos porque amamos y amamos porque odiamos. Entonces, lo que aquí Freud señala es, digamos, una justicia perfecta. Alguien mata. Ah, bueno, pues es justo que la familia del muerto pida justicia. Y con justicia, es decir, la vida del asesino, no hay más. Ajá, su vida. Así, no gozaría mucho tiempo de su venganza o de su odio, sino que tendría todas las perspectivas de ser asesinado a su vez. Miren, aquí Freud se va en un sentido temporal, tanto hacia atrás como hacia adelante. Hubo un acto que quebrantó una ley. Ajá. Este acto provocó una consecuencia en la vida de una persona y también consecuencia en un grupo. Pero seguramente ese acto estuvo fundamentado. Seguramente ese acto forma parte de una cadena. Ajá. Una cadena que provoca tensión entre los participantes del lazo social, individuos y grupos. Ujú. Vamos a continuar. Y aun si mediante una fuerza y una precaución extraordinarias se protegiera de cada uno de sus contrincantes por separado, sucumbiría inevitablemente a una alianza de los más débiles. Aquí no puedo evitar pensar en el ejemplo de Julio César. Roma soy yo.
Acto seguido, es asesinado a puñaladas. Bueno, no fue así 1 más 1, no fue directito, pero básicamente, ¿no? ¿Qué es la característica de la debilidad, queridas y queridos? Eso es lo que me propongo señalar con el ejemplo de Julio César. ¿Quién es débil? ¿Es malo ser débil? ¿Por qué? Los débiles pueden formar alianzas. Y esto es algo también importantísimo. No busquemos únicamente la grandeza en torno a uno mismo. ¿Por qué? En la medida que yo reconozco mis limitaciones, puedo también apreciar el valor de los otros. La formación de lazos sociales, eso. Yo reconozco que te necesito. Pero eso al parecer es un nuevo pecado introducido por una psicología norteamericana. Tienes que ser triunfador, tienes que poderlo todo. Bueno, pues ojalá y sus empeños por volar no terminen en historias trágicas. Ojalá, se los deseo de todo corazón. Lo que yo señalo es, hay fuerzas, queridas y queridos, tanto naturales como humanas, que hacen necesaria la formación de alianzas. Vamos a continuar. Pero si no se produjera tal unión, los asesinatos proseguirían sin término y los seres humanos acabarían eliminándose unos a otros. Bravo. Bien pensado, doctor Freud. Sería este, entre individuos, un estado como el que perdura en Córcega entre familias y aún, y en otras partes solo entre naciones. Ahora bien, el riesgo de muerte, igual para todos, reúne a los hombres en una sociedad que prohíbe al individuo el asesinato y se reserva el derecho de matar en común a quien infrinja esa prohibición. Es decir, aquí voy a decir algo que puede sonar feísimo, feísimo, pero es verdad. El Estado es quien tiene que juzgar y castigar. Voy a hacer un comentario brevísimo. ¿Creen que esto se va a alterar con las inteligencias artificiales? ¿Creen que sería posible a una inteligencia artificial juzgar a la humanidad? Y también eso sería importante. No es un planteamiento mío, es un planteamiento distópico de varias generaciones. ¿Sería justo que algo que no es humano castigue a lo humano? Ándeles. Eh, esto que está señalando Freud es una realidad para 1930, para el 2024, la necesidad de mecanismos regulatorios. Ajá. ¿Qué va a pasar en un futuro? No lo sé. Yo no creo que las inteligencias artificiales lleguen a eso. Yo puedo estar equivocado. No sé, realmente. Hay mucho que necesitamos revisar como sociedades organizadas en lo que respecta a las inteligencias artificiales, pero eh, es que no terminamos de definir lo humano. Por eso podemos antes definir lo que es eh, la energía, el tiempo, pero falta aterrizar mucho al respecto de nosotros mismos. Ahorita continuamos con el texto. Ahí tenemos pues justicia y pena. Voy a sustituir la palabra pena por castigo.
Ajá. Un castigo que tiene que recaer en figuras necesariamente humanas, sociales, dice el texto. No compartimos este... Oh, espérenme. Es que miren, cuando dije humanas y sociales, me vino la pregunta, ¿Dios es humano? No, Dios no es humano. Dios tiene por fuerza que estar arriba de la humanidad. Y aún así, Dios, bueno, de acuerdo, digamos, a una historia de la religión, Dios se manifiesta a través de sus representantes. Ajá. Y cuando hablo de Dios, me pregunto sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial. Digámoslo así, como algo metahumano, como algo que está arriba de la humanidad, algo que le es posible ver con imparcialidad. ¿Me explico? Y aún así, si tomamos la historia de la religión como, digámoslo así, el fundamento de la organización social, si Dios tenía sus castigadores en el género humano, tenía sus representantes, sus jueces, sus educadores, sus castigadores, sus inquisidores, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando específicamente de la historia de la religión, aterrizándolo en la historia de los estados. Si Dios hacía eso en la religión y los estados hacen eso con un aparato social, jurídico, institucional, tendría sentido poner sobre toda esta, digamos, pirámide a la inteligencia artificial como algo no humano. Regreso al texto, ¿vale? No compartimos este fundamento acorde a la ratio, es decir, conforme al caso, de la prohibición de matar, sino que aseveramos que Dios lo promulgó. Fíjense, aquí me desvío un poco del texto con mi propio pensamiento al respecto de lo que ustedes y yo vivimos, lo que ustedes y yo conocemos acerca de los avances tecnológicos y teorizo acerca de cómo puede esto tener algún impacto para nuestras vidas. Eh, voy a descomponer esta, este pensamiento en dos proposiciones. Ajá. Eh, Dos proposiciones al respecto de la prohibición. Ujú. Primero, una prohibición eh, que tiene impactos en la vida emocional, tanto de los individuos como de las sociedades, de los grupos. Ujú. Así estoy leyendo esta parte del texto. No compartimos, es decir, bueno, yo sé que no debo matar. Ajá. La cultura lo dice. Y no solo la cultura, Dios lo dice. Ajá. Pero a mí me hacen daño. ¿Quién me va a defender? ¿El Estado? ¿Quién me va a salvar de quien me odia? ¿Las leyes? ¿Por qué no me defiendo? ¿Por qué está prohibido hacer algo para cuidar mi propia vida? Lo que sea, acorde a la ratio. Ajá. Se dice, digámoslo así,
Nos organizamos para cuidarnos los unos de los otros. Para eso está el Estado. Para eso funciona la sociedad. Pero, digámoslo así, la ley no impide que los delitos ocurran. La ley castiga los delitos. Pero mi vida puede seguir siendo amenazada por alguien. Ujú. Dice el texto. Osamos así colegir sus propósitos. Y hallamos que Él, Dios, no quiere que los hombres se eliminen unos a otros. Procediendo de ese modo, es cierto que revestimos la prohibición cultural de una notabilísima solemnidad, pero corremos el riesgo de hacer depender la obediencia a ella de la fe en Dios. Aquí, la figura divina, no sé si ustedes se dieron cuenta, señalo yo, digamos, un hueco cultural. La ley debería defenderme, pero no solo a mí, a todos. Y lo cierto es que cosas malas siguen pasando. Cierta indefensión, cierta panorama negativo, digámoslo así. Y entonces aparece la figura divina. Bueno, ok. Por un lado está lo que nosotros vemos y podemos hacer los unos por los otros, pero más allá de eso está Dios. Y la figura divina como un representante, al menos del ideal que conforma la unidad básica de la sociedad, la familia. Ujú. Digámoslo así, papá todavía me sigue viendo. Papá me sigue cuidando a pesar de que, por ejemplo, él ya murió. Entonces, puedo estar tranquilo, porque Dios me ve, Dios me cuida. Pero corremos el riesgo de hacer depender la obediencia a la ley de la fe en Dios. Y aquí voy a dejar que el texto hable. ¿Ah? Si retrocedemos ese paso, si dejamos de atribuir nuestra voluntad a Dios y nos conformamos con el fundamento social, es verdad que renunciamos a glorificar la prohibición cultural, pero también la ponemos a salvo de riesgos. Y no es lo único que ganamos. Mediante una suerte de difusión o de infección, esto es dicho en el carácter médico, es decir, un tejido enfermo, la enfermedad en un tejido se expande, se infecta. El carácter de lo sacro, de lo inviolable, diríamos, de lo que está más allá, se extiende de unas pocas prohibiciones importantes a todas las normas, leyes y regímenes culturales. Es decir, y voy ahorita a recurrir un poquito a la historia, vean la Revolución Francesa. Me gusta mucho un canal mexicano de historia que se llama Bully Magnets. Tienen al menos dos videos sobre la historia de la Revolución Francesa. No, no les toma más de 20 minutos. Pero, básicamente, la sociedad francesa se alza en contra de la monarquía, de los reyes, se alza en contra del catolicismo, comienzan a matar a reyes y a sacerdotes por igual. Vámonos, enemigos del Estado. Pero resulta que hay un vacío afectivo y un vacío que los líderes de la Revolución Francesa, particularmente Maximilien Robespierre, busca llenar con el culto, creo que era la razón.
el culto a la razón suprema, algo así, un culto, una religión no católica, ajá, una religión más bien que busca tomar, no sé si decir a la ciencia, pero sí a la razón como Dios. Es decir, ok, ya quitamos al catolicismo de Francia, pero necesitamos un Dios, una figura, un ideal, un valor. Lo que está señalando Freud aquí me evocó muchísimo a la Revolución Francesa. Si dejamos de atribuir nuestra voluntad a Dios, es verdad que renunciamos a glorificar la prohibición cultural, pero también la ponemos a salvo de riesgos, es decir, ya no vamos a glorificar la prohibición, el mandamiento, pero al hacerla, al apartarla, la estamos protegiendo, la estamos cuidando. Otra ganancia de ese acto, de ese desplazamiento, si lo llamamos de alguna manera, desplazar a Dios para apoyarnos en lo social, en las leyes, el carácter de lo divino, lo inviolable, se extiende a de unas pocas prohibiciones importantes a todas las normas, leyes y regímenes culturales. Creo que se entiende, ¿no? Es, digamos, tanto un avance de la cultura como un retroceso. Por un lado, es verdad, si ya Dios no tiene, digamos, un lugar principal en la organización de las sociedades después de la Revolución Francesa, las sociedades laicas, ajá, entonces ahora lo sacro es la sociedad, pero no es tan cierto. ¿Por qué? Incluimos a los estados como parte de la sociedad, queridas y queridos. Incluimos a los gobiernos, seré más específico. ¿Cuántos de los habitantes de países latinoamericanos dicen, mi presidente me representa? Yo lo escogí y estoy orgulloso de él o de ella. Ajá. Y fíjense, haciendo la reflexión entre una comparación de Dios con la inteligencia artificial, lo metahumano, digámoslo así, lo que está más allá de la humanidad misma, eh, tenía también la función histórica, cultural, de poder recibir todos los ataques sin verse afectado. Aquí estoy tomando a Dios, justamente en la comparación que estoy haciendo con la inteligencia artificial, de servir de mecanismo, digámoslo, en el lugar de un ideal. ¿Me explico? Es al mismo tiempo en esta asociación que estoy haciendo tanto un ideal como algo concreto, un lugar más allá. Ajá. De hecho, ahorita Freud y yo hicimos eco en esto. Voy a ponerlo con otras palabras. Voy a invertir aquí un tanto el texto, pero lo que quiero decir es exactamente lo mismo. En verdad, ¿queremos relacionarnos con otros? En verdad, mi contacto con otras personas me es favorable, me es útil, me es gozoso.
¿Quién dice que el lazo social vale algo para mí? Y estoy poniendo solo un ejemplo, queridas y queridos. Lo mismo podría cuestionar de ustedes. ¿En verdad disfrutan su contacto con otras personas? ¿En verdad podemos decir amamos a la humanidad o es más bien al revés? ¿Bajo qué valores se construye una sociedad, entre comillas, democrática, cuando al parecer todos tenemos que estar callados y felices? Ah, ¿verdad? Dice el texto. Ahora bien, a estos, la apariencia de sacralidad les suele sentar muy mal. Y no solo porque se desvalorizan unos a otros, adoptando determinaciones contrapuestas en diversos momentos y lugares, sino porque exhiben, además, todos los signos de la insuficiencia humana. En otras palabras, si nosotros queremos tomar a las normas, las leyes y las instituciones sociales como sagradas, tendríamos que reconocer que las normas y el Estado mismo, las organizaciones, no deberían cambiar. Pero lo cierto es que tienen que cambiar porque la vida humana, la cultura humana, las necesidades humanas se van redefiniendo con el paso del tiempo. Es decir, las leyes tienen que cambiar para obedecer a la vida. ¿Me explico? Lo sagrado, lo que está más allá, eso no cambia y jamás cambiará. Y esa es su función. Esa es, digamos, esa es la meta. Llegar allá. No llegaremos, pero allá está la meta. La perfección moral, ética, intelectual. Ujú. La función del ideal es ser ideal, no real, más allá, no humano. El deseo humano es alcanzar lo inhumano. ¡Pum! Y esto no excluye ninguna ciencia o disciplina humana. Somos seres humanos. Dice el texto, insuficientes, pues claro, pero en nuestra insuficiencia, perfectos, porque esa insuficiencia es también una forma de adaptación a la convivencia humana. Mm, Besos, queridas, queridos. Aquí yo me estoy tomando la libertad de hacer algunas declaraciones, como Freud las ha hecho ya y que he ido señalando sus orígenes, por la trayectoria que tengo aquí en YouTube, y no solo en YouTube. Tengo ya unos años leyendo a todo Freud aquí en YouTube, pero tengo para el 2024, ay, ¿qué año empecé? ¿2012? No, tengo formándome como psicoanalista, es la ética de la institución en la que yo conocí el psicoanálisis, eh, nunca se acaba, básicamente. La formación o la ética del psicoanálisis conforme a la escuela donde yo asistí es decirme en formación permanente desde 2009 a la fecha. Entonces tengo, en septiembre de este año cumplo 15 años estudiando a Freud. 15 años y todavía mi adhesión al pensamiento psicoanalítico, mi naturaleza de psicoanalista puede y debe ser cuestionada por mí y por todos. Pero, queridas, queridos, ahorita lo que estoy tratando de hacer es poner a Freud en palabras sencillas, ajá, exponer su pensamiento y también para eso yo me doy ciertas libertades. Y libertades de decir, por supuesto, la humanidad es mucho más sabia de lo que se quiere creer.
La humanidad se ha adaptado eficientemente a la convivencia con seres humanos peligrosos. No me refiero a los criminales. Los criminales, al menos en un sistema de justicia que funciona, es aquel que cometió un crimen. Ajá, y que le es comprobado delante de representantes del Estado. Pero, queridas y queridos, es lo mismo que se decía en los psiquiátricos, no están todos los que son, ni son todos los que están. Seguimos siendo perfectibles, insuficientes. Sigue habiendo dentro de la humanidad, en todos sus campos, disciplinas, un cierto grado de indeterminabilidad. Voy a decirlo así. Vamos a avanzar en el texto. En ellos se discierne fácilmente lo que es solo producto de una medrosidad. Ahorita vemos qué es eso. Medrosidad miope, exteriorización de mezquinos intereses o consecuencia de premisas defectuosas. Un segundo, a ver, señor Google, San Google, ¿dónde está San Google? ¿Qué es medrosidad? A ver, medrosidad. No, no es metro ciudad, es medrosidad. Permítanme un segundo. Medrosidad. A ver, voy a pedirle a Dios que nos hable, ¿vale? Oh, no, a ver, pero léemelo todo, digo, quiero presumir que tengo un teléfono que habla. A ver, general. A ver, La medrosidad es una cualidad personal o vicio moral que implica depender de un miedo inmotivado o fácil de superar por medios normales y naturales. a ver, entonces, estamos hablando de la necesidad humana de un más allá, de algo sagrado. Ajá. Eso es natural, eso es humano, eso nos constituye. Ese más allá tiene que ser invariable, al menos, digamos, en una propuesta. Ajá. Y esto es curioso, ahorita que estoy pensando en el más allá, ese más allá también tiene que cambiar conforme a la cultura. Y tiene sentido que una cultura como la que construyó a Superman como un ídolo o una representación del más allá, Superman, estoy siendo específico, parte, digamos, de la mitología norteamericana, tiene sentido que una cultura, una sociedad que construyó a Superman, no, repito, el superhéroe, Superman, superhombre, no estoy hablando aquí de Nietzsche, sino de una figura fantasiosa, ficticia. Tiene sentido que esta cultura haya también, digamos, alterado el psicoanálisis de forma tal que el psicoanálisis sea una forma de alcanzar el éxito en la vida. Eso es falso, queridas y queridos. El éxito no existe. O si existe, forma parte de un recurso discursivo. Es decir, es simplemente una palabrita para poder señalar a personas que tienen el objetivo de servir de ejemplos dentro de sociedades particulares conformadas por ideologías específicas que buscan extender sus mitos para buscar una supervivencia o una adaptación a sus particulares condiciones sociales, no sin un costo. Aquí voy a asociar directamente y no por ello señalar a Superman como el culpable, sino es más bien un descuido de las ideologías norteamericanas, la relación entre los superhéroes y eh, los lamentables tiroteos en escuelas. Ajá. Señalar una figura de éxito, perseguir ese éxito de manera desesperada, va a aplastar criterios, va a condenar a ciertas personas al aislamiento social terrible. Y por supuesto, para que vean, también las leyes
en Estados Unidos permiten básicamente a niños comprar armas. Entonces, es una tragedia que es necesario atender. Por supuesto, yo no soy norteamericano, yo soy mexicano, y mi cultura tiene otras formas también, en las cuales la búsqueda de la justicia tiene sus aristas, tiene sus detalles, tiene sus particularidades, pero no por ello dejamos de creer en la justicia. Y también dentro de la cultura mexicana, no por ello dejamos de, digámoslo así, tener representaciones de lo divino, del más allá, del lo metahumano, por decirlo así. Ajá. Pero por supuesto, de hecho, bueno, voy a continuar con el texto porque si no me voy a desviar demasiado y no hemos avanzado mucho, aunque no es un texto muy largo. Tengo otras cosas que estudiar. Si no lo sabían, estudio ahorita Derecho. Vamos a avanzar en el texto. Entonces, teniendo estos resultados de la convivencia entre seres humanos, estos resultados tienen que ir cambiando para adaptarse a las necesidades de las sociedades. Ajá. En ellos se discierne fácilmente lo que solo es producto de un miedo, miedo injustificado y miope. Ajá. Exteriorización de unos mezquinos intereses o consecuencia de unas premisas defectuosas. Aquí, lo que entiendo, si hay individuos que consideran a las leyes como lo máximo, lo que tiene que ser, y a las instituciones también como el wow, ajá, ello no se va a sostener, no será posible. Y entonces, por supuesto, los estados saldrán como los principales afectados. Los representantes de los estados serán también faltos de credibilidad. Y esto no lo estoy, no estoy señalando esto nuevamente como algo bueno, malo, simplemente eso puede pasar. Eso pasa. Ajá. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado en sacralizar lo que va a cambiar, lo que tiene que cambiar, lo que tiene que adaptarse, dice el texto. Y la crítica, que no puede ahorrárseles, aminora en medida indeseada el respeto por otros reclamos culturales mejor justificados. A ver. Despacito, despacito. Eh, básicamente. Mm, bueno, creo que lo he dicho ya. Y fíjense, el texto es de 1930, me parece. Lo que Freud señala es esta relación directa entre el Estado como una evolución y un resultado, un avance, una consecuencia del pensamiento religioso. Si buscamos colocar a los estados como lo metahumano, como lo que debe de ser, pues resulta que los políticos van a resultar mucho más humanos que todos nosotros. Ajá. Y entonces se empieza a pintar una insatisfacción más o menos generalizada de la sociedad a sus representantes. Ujú. No estoy aquí hablando de mi presidente, no estoy aquí hablando de algún político en particular, estoy hablando justo de una posible situación afectiva entre el pueblo y sus representantes, o entre el pueblo y sus gobiernos. Ajá. Y la relación de eh, la relación entre estos afectos con la sacralidad, con lo divino. Ujú. Dice el texto, peliaguda, peligrosa tarea
sería diferenciar lo que Dios mismo ha demandado y lo que más bien deriva de la autoridad de un parlamento omnímodo, ahorita vemos qué es eso, o de un alto magistrado. Omnímodo. A ver, vamos a ver. Omnímodo. Aquí está la definición de omnímodo, que lo abraza y comprende todo. Un parlamento sabio, digámoslo así. Ajá. Que lo abraza y lo comprende todo. No sé por qué no me leyó la definición de medrosidad. Es que, pues, bueno, ok. Por eso sería una indudable ventaja dejar en paz a Dios y admitir honradamente el origen solo humano de todas las normas y todos los preceptos de la cultura. Esto, queridas y queridos, se inserta, al menos en el derecho, eh, como una división entre, creo que es el naturalismo, y hay otra corriente legal, no me acuerdo, dogmática, no sé cómo decirlo. El naturalismo, es decir, ha sido Dios en su infinita sabiduría quien ha dado las leyes. Creo que se le llama socialismo, no, no estoy seguro aquí, podría yo estar equivocado, pero básicamente lo que Freud quiere decir es, miren, dejen a Dios tranquilo, las leyes tienen que obedecer eh, a la realidad humana. Ajá. Admitir honradamente el origen solo humano de todas las normas y todos los preceptos de la cultura. Estoy también de acuerdo con usted, doctor. En este punto, digo, hemos tenido nuestras diferencias, pero podemos coincidir. Dice el texto, con la pretendida sacralidad. Desaparecería también el carácter rígido e inmutable de tales mandamientos y leyes. Los hombres podrían comprender que fueron creados no tanto para gobernarlos como para servir a sus intereses. Los mirarían de manera más amistosa y en vez de su abolición se pondrían como meta su mejoramiento, el mejoramiento de las leyes, no de la humanidad. Aquí soy muy enfático, muy específico. Este comentario lo hago partiendo de mi premisa de que eh, hay un límite tanto individual como colectivo de lo que podemos demandar de la humanidad, de ciertos seres humanos. Va a haber personas cuya realidad sea muy limitada y no por eso están mal. Ellos son así. No podemos pedirle peras al manzano o manzanas al peral. No podemos pedir no podemos pedir a un perro que maulle o a un gato que ladre. Se trata, y esto es justamente también una dificultad del derecho, de definir las diferencias entre los seres humanos. Vamos a regresar al texto, queridas, queridos. No es un texto largo, creo que hemos avanzado a 2 páginas. Yo recuerdo que, sí, miren, aquí acaba, en la 44, estamos en la 41, finalizando la 41. Bueno, casi. Voy a dar un poquito más de prisa, pero es que extrañaba este espacio, extrañaba el comentario de Freud. Dice Freud, pero en este punto nuestro alegato en favor de fundamentar los preceptos culturales sobre la pura ratio, la, ¿cómo decirlo? La razón justa, o sea, reconducirlos a una necesidad social, ok, gracias, es interrumpido de pronto. Se alza un reparo. Oh, a ver. Hemos tomado como ejemplo la génesis de la prohibición de matar. ¿Acaso nuestra exposición de ella responde a la verdad histórica de esta palabrita alemana? Nos tememos que no. Parece ser solo una construcción racionalista. Oh, ya sé hacia dónde va. Voy a dejar que hable Freud.
Justamente, hemos estudiado con ayuda del psicoanálisis esta pieza de la historia real, de esta palabra alemana, de la cultura. Bueno, veas el cuarto ensayo de este texto que ya he nombrado al menos un par de veces, Tótem y Tabú. Se los dejo todo en la descripción. Ya que abran el link de Tótem y Tabú, deberían aparecer los capítulos. Ajá. Cuarto ensayo. Son varios capítulos del cuarto ensayo. Pero, a ver, repito. Hemos estudiado con ayuda del psicoanálisis esta pieza de la historia real de la cultura. Y apoyados en ese empeño, tenemos que decir que en la realidad efectiva las cosas ocurrieron de otro modo. Ah, voy a dejar que Freud continúe. Aún en el hombre actual, unos motivos puramente racionales pueden poco frente a impulsiones apasionadas. ¿Cuánto más impotentes debieron ser en aquel animal humano de la prehistoria? Las pasiones, la razón contra la pasión. Y Freud dice, somos apasionados, lo cual es cierto, al menos desde mi experiencia, mi conocimiento. No se trata solo de señalar eh, la realidad, la historia, un límite a la filosofía, sino también ver en esto una postura ética. Es verdad, soy un ser racional. Es verdad, soy capaz de un pensamiento importante, pero también tengo pasiones. Tengo pasiones. No voy a dejar la pasión a un lado, porque la pasión me da sentido, porque la pasión también me da vida. Y si esto puedo yo decirlo para el 2024, año en el cual puedo compartir esta lectura en todo el mundo en unos minutos, podría, pero lo haré en unos días. Eh, ¿Qué habrá sido de gente que no podía sentarse a leer? ¿Qué habrá sido de esa energía pasional que, digamos, a gente que apenas compartía asentamientos con algunos seres humanos parecidos, pero que hablaban cosas diferentes, que se expresaban de modo distinto? ¿Cuál habrá sido la situación de las pasiones en la prehistoria humana? Es decir, antes de que forjáramos la posibilidad de registrar la historia. Quizá, dice Freud, sus descendientes quizás sus descendientes carecerían todavía hoy de inhibiciones. Se matarían unos a otros. Si entre aquellos asesinatos no hubiera habido uno, el del padre primitivo, que convocó una reacción afectiva irresistible, de muchas consecuencias. Gravidad en consecuencias. Grativa. Esto es Tótem y Tabú, resumido. Se habla no de una hipótesis freudiana, sino de una hipótesis de Charles Darwin y de otros naturalistas de época de Freud, en la cual se hablaba la posibilidad, y así lo definió Freud después, el mito científico de la horda primordial. Mito científico. Ajá. En el cual, por supuesto, se habla de la posibilidad de una familia prehistórica, una familia que contaba con un padre, digámoslo así, la figura del macho alfa sería lo que más me ayudaría para definir al padre de la horda primordial. Todas las mujeres son mías, y también si tú como macho quieres quedarte dentro del grupo y gozar de lo que tenemos como grupo, tienes que someterte a mí. Por ejemplo, ¿no?
Esto, por supuesto, llevó a muchos hermanos a unirse y asesinar al padre de la horda primordial. Pero esa división del poder del padre de la horda primordial recayó justamente en los hijos. Si antes yo solo tenía que temer al padre, ahora tengo que tenerle miedo a todos mis hermanos. Hemos cometido el pecado innombrable, imperdonable, y entonces el asesinato está prohibido. Punto. Sencillo, ¿no? Dice el texto. De esta proviene el mandamiento no matarás, que en el totemismo se limitaba al animal totémico, al sustituto del padre. Más tarde se extendió a otros seres y aún hoy sigue teniendo excepciones. Ahora bien, de acuerdo con unas tesis que no necesito repetir aquí, aquel padre primordial fue la imagen primordial de Dios, su modelo, siguiendo el cual generaciones posteriores formaron la figura de Dios. Aquí estoy omitiendo las palabras alemanas. Ajá. Se las dejo en pantalla para que ustedes puedan investigar. Les recuerdo que la traducción podría cambiar a veces el sentido de una frase, pero parte de la lectura de Freud es tratar justamente de identificar el hilo de pensamiento de Freud, lo fundamental del planteamiento freudiano. Continuamos. Por lo tanto, la figuración religiosa acierta. Voy a ponerlo con otras palabras, porque esta palabra figuración podría ser difícil. La propuesta religiosa acierta. Dios participó efectivamente en la génesis de aquella prohibición. Fue su influjo, fue su inspiración, y no la intelección de la necesidad social, el que la creó. Fíjense, en otras palabras, la figura del Padre primordial, ese más allá, lo metahumano, formó parte de una posibilidad real, el asesinato del padre de la horda primordial, lo cual devino a su vez en una prohibición. No la posibilidad de matarnos los unos a los otros. Bello, doctor Freud. Eso es muy bello. No la prohibición. Perdón, no la necesidad. No es la defensa del lazo social el que creó la prohibición. Es que eso, digámoslo así, el acto de hace muchas generaciones se nos quedó grabado, digámoslo así. Aquí separo la idea de un inconsciente colectivo de Jung, asqueroso traidor. Sí, lo repito, Jung fue y será un asqueroso traidor, y de el inconsciente freudiano, ¿vale? Cuando lo llamo traidor, obedezco a cuestiones históricas. Besitos, Jung. Pero, uy, qué caray. Ah, no. Llamada de número, cosas de México. En México, bueno, también en otras partes del mundo hay que tener cuidado con contestar una llamada de números desconocidos. Ajá. Pero bueno, eh, estamos en la idea del inconsciente freudiano en contraste con el inconsciente de Jung y el concepto y el concepto inconsciente propuesto por Jung, inconsciente colectivo. Eso fue una malversación, fue un intento de apropiación del psicoanálisis que hizo Carl Gustav Jung, razón por la cual Freud demandó a Jung y Jung perdió el poder de denominar su práctica psicoanálisis. Y esto legalmente. Pero
Aquí lo que estoy señalando es, o lo que quiero señalar es cómo Freud busca y argumenta sobre su objeto de estudio, lo anímico inconsciente, conformado, digámoslo así, no por una fantasía, sino por una realidad histórica concreta, el asesinato del padre primordial. Ajá. Y esto no es una cuestión histórica, podemos hablar, digamos, de una génesis sociocultural de las leyes, pero también, digamos, como de un inconsciente o una influencia histórica determinante en los individuos y en las sociedades. Tal vez estoy siendo muy abstracto, pero ahorita quiero avanzar en la lectura. Cuando dice Freud, Dios participó efectivamente, fue porque está Freud señalando a Dios como el heredero o la palabra que marca la herencia cultural del Padre primordial. Es decir, todos los vivos matamos a Dios. Físicamente, o, voy a decirlo de otra manera, todos los que vivimos hoy, en algún momento, fuimos partícipes de esa historia que marcó a la humanidad y que le da forma a la mayor parte de las religiones del mundo. Pero, después de el asesinato del padre primordial por sus hijos, se construye una sociedad, una cultura, una economía, una religión, en la cual se van viendo rastros de ese acto. Ajá. Entre esos rastros tenemos tanto la formación de los estados como la necesidad de las leyes. Ujú. Continuamos. Y el desplazamiento de la voluntad humana a Dios está por completo justificado. Es decir, no, 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 no. Fue Dios quien impuso las leyes porque Dios es sabio. Ujú. Y después, el tiempo avanza, el derecho avanza como disciplina, la sociedad avanza, la religión misma avanza, de forma tal que podemos decir, bueno, es que Dios no tenía celulares, Dios no tenía redes sociales, entonces hay que empezar a formar leyes sobre lo que puede y no puede ocurrir en las redes sociales, ¿vale? Vale. Ajá. Los hombres sabían, en efecto, que habían eliminado al padre mediante la violencia. Y en la relación frente a su impiedad, se propusieron respetar en lo sucesivo su voluntad. Entonces, la doctrina religiosa nos comunica la verdad histórica, sin duda con cierta transformación y vestidura. Nuestra figuración acorde a la ratio, en cambio, la desmiente. Es decir, nuestra perspectiva personal desmiente la verdad histórica. No, yo no maté al padre. No, yo no fui, fueron ustedes. Fueron todos. Yo no fui, yo no fui. No, yo no fui. Yo soy inocente. Ajá. Bueno, lo he puesto, digamos, he desestructurado el texto de Freud con la intención de dejar manifiesto cómo Freud llegó a estas conclusiones. Ajá. Dice el texto. Ahora caemos en la cuenta de que el tesoro de las representaciones religiosas, repito, enfatizo esto, el tesoro de las representaciones religiosas no contiene solo cumplimiento de deseo, sino sustantivas reminiscencias, residuos históricos.
Y esto es bello también. Lo voy a poner con otras palabras. La religión es como un sueño en el cual, si le ponemos atención, no a una, no al catolicismo, no al cristianismo, a todas, es posible dar cuenta de los elementos en común. Es posible interpretar la religión como un sueño y es posible también fortalecer con eso un proyecto de humanidad. ¿Mm? ¿Cómo lo ven, queridas, queridos? Decimos, bueno, dice el texto. Y esta acción conjugada de pasado y futuro. ¿Qué infinito poder no prestará, perdón? ¿Qué infinito poder no prestará la religión? Esto, si lo hubiera leído Robespierre, por supuesto, Robespierre murió mucho antes de Sigmund Freud. Pero, queridas, queridos, no se trata de combatir la religión como el opio de los pueblos. No es eso. Se trata de poder ubicar, digámoslo así, el papel de los afectos en la vida humana. Pues, puesto que hay afectos positivos, negativos, amor, odio, como ustedes gusten llamarlos, la religión tiene sentido. Toda forma de religión. Toda forma de religión, dice el texto. Pero ¿acaso vislumbramos ya, con ayuda de una analogía, una intelección diferente? No es bueno trasladar los conceptos muy lejos del suelo en que crecieron, pero estamos obligados a expresar la concordancia. Ah, mira, aquí está. Acerca de los niños, sabemos que no pueden recorrer bien su camino de desarrollo hacia la cultura sin pasar por una fase de neurosis. Ahorita hablamos de eso. Hora más nítida, hora menos. Digamos neurosis. Lo voy a definir de acuerdo con lo dicho en este solo video. Solo en este video. Hay mucho tiempo en este canal estudiando la neurosis, pero la neurosis es la evidencia de una voluntad indomable. La neurosis es aquellas ganas que tenemos ustedes y yo de ir más allá de lo que la sociedad pide o lo que nos define como personas. La neurosis es una manifestación del deseo humano y eso es todavía algo que está pendiente por ser abordado y definido desde las diversas ramas del conocimiento humano, desde las ciencias humanas, sociales, porque esto es también para mí. El psicoanálisis podría entrar en la categoría de ciencia social, independiente de la psicología, pero también el psicoanálisis apunta a una dirección distinta, porque no solo nos definimos como seres sociales, el ser humano trasciende también la categoría de ser social. Forma parte importante de nosotros, es verdad, pero no solo somos sociales. En donde haya su lugar la fantasía, los sueños, dentro de las ciencias sociales. ¿Sería admitida dentro del derecho? Pues no, porque el derecho regula conducta, regula un acto social, el derecho. ¿Sería admitible el estudio de la fantasía y de los sueños dentro de la sociología? Pues tampoco, porque no hay evidencia social de los sueños. No son medibles. Entonces, hay una categoría pendiente que fundar a partir del estudio del psicoanálisis conforme una ciencia. Queridas, queridos, esto forma parte de el escrito que preparo sobre ciencia y esto no está escrito todavía dentro de mi texto, dentro de mi ensayo sobre ciencia. Pero es sin duda algo que podemos entender al año 2024. Los niños pasan por una fase, digamos, de rebeldía.
de oposición, de yo soy más. Eso que me pides está bien, es lo que tú pides, pero yo quiero, yo deseo, yo puedo más. Regresamos al texto. Ajá. Esto se debe a que el niño no puede sofocar mediante un trabajo intelectual acorde a la ratio, conforme a la necesidad, conforme a la circunstancia, considerable número de sus exigencias pulsionales inválidas para su vida posterior, sino que debe domeñarlas, mediante actos de represión tras los cuales se encuentra, por regla general, un motivo de angustia. Bien dicho, doctor Freud. No es que el niño tenga miedo de papá y mamá, tiene miedo de perder el amor de ellos. No se trata de pobres niños, los traumamos, no. Se trata de niños que tienen las ganas de matar al gato, matar al perro, matar al hermano. Y las ganas no siempre se quedan solo en ganas. Y esto no lo estoy diciendo yo como una frase que pretende sostener estamos peor que nunca en la humanidad. No, eso ha sido básicamente la historia de la humanidad. Lo que hacemos con nuestro deseo. Ajá. Y también esto es algo fundamental. Si como niños no tenemos miedo a perder el amor de papá y mamá, algo mal están haciendo papá y mamá que no se están presentando como seres sintientes delante de esos niños. Delante de esos niños, perdón. La angustia per se no es mala. Lo diré de forma directa. Ajá. La angustia tiene una función social, porque si yo no tuve miedo de perder el cariño de papá y mamá, si yo no tuve miedo también de papá y mamá por los castigos que pudieran darme, ¿qué miedo voy a tener yo de convivir con otros seres humanos? Si soy intocable, si su amor no me importa, si su odio también me es indiferente. ¿Mm? Entonces, los afectos tienen su razón de ser. Regresamos al texto. La mayoría de estas neurosis de la infancia se superan espontáneamente en el curso del crecimiento. En particular, las neurosis obsesivas de la niñez tienen ese destino. Repito, neurosis obsesivas, que también podemos entender la neurosis obsesiva como una obsesión por la ley. Es que la ley es todo. Es que tengo que ser bueno. Y tú eres bueno, ¿verdad, papá? Tú eres buena, ¿verdad, mamá? Entonces ya no se van a dormir juntos porque son buenos, ¿verdad? Pues no, no es así. Continúa el texto. Bueno, también antes de continuar, lo diré de otra manera. El asunto, y esto es importante también, no se trata de ir a violentar sistemáticamente a los niños. No se trata de frustrarlos categóricamente, es decir, organizadamente, de forma tal que tengan miedo. No se trata de eso. Pero tampoco podemos esperar que los niños vivan sin miedo. ¿Por qué? Porque deben ser intocables siempre. Y entonces ellos, como niños intocables, se den el permiso de hacer daño. ¿Me explico? Y esto es un punto medular, no solo del psicoanálisis, de la humanidad y por el cual debemos estar orgullosos. Si hemos sido capaces, en la gran mayoría de los números, lo diré lo diré de otra forma, si todos podemos hacer daño y solo vemos eso como excepciones, ha sido justamente porque ustedes y yo hemos sido capaces de manejar esa energía que nos compone, esa energía que nos da vida, ese empuje. A veces a partir de la ciencia, a veces a partir del arte, a veces a partir de nuestro contacto con otro que nos calma.
función de lazo social. Y a veces, justo, ahí está el papel de la religión, calmar. El psicoanálisis no es, digámoslo así, y no tiene como objetivo calmar. No. Eso ha sido una interpretación perversa, deformada de la escuela norteamericana, particularmente de Eric Fromm a la fecha, una psicoterapia. Ajá. Ciertamente el psicoanálisis trabaja con las pasiones, no las quita, no las perfecciona, no las pule. Eso es cuestión de cada persona, de los recursos personales, genéticos, culturales de cada sujeto humano. Ajá. No vamos más allá. No pretendemos ser eh, formadores de buenos ciudadanos, formadores de buenos, ¿cómo decir?, creyentes. Ajá. Ese no es el papel del psicoanálisis. El psicoanálisis busca regresarle ese potencial que tiene mucho que ver con la biología en las manos de cada ser humano que se analiza. Es una apuesta, no una garantía. Besos, doctora Silvia Heiser. Pero, digámoslo así, el potencial humano que nosotros conocemos de nosotros mismos durante nuestra infancia tiene diferentes destinos. Les dejo también en la descripción pulsiones y destinos de pulsión. Ajá. No para que se aprendan esquemáticamente lo que conforma una pulsión, sino para disfrutar de ese texto junto conmigo. Dejamos, bueno, continuamos aquí, estamos a 2 páginas. En cuanto a las restantes, las neurosis, digamos, de la infancia, el tratamiento psicoanalítico deberá desarraigarlas en una época posterior, hablando de la histeria. O si la neurosis es, digámoslo así, la obsesión es un afanamiento en el carácter sádico anal de la ley, la histeria es la fundación de leyes propias. Otras neurosis. Solo puede haber una. Bueno, se me ocurre una ahorita. De manera en un todo parecida, cabría suponer que la humanidad en su conjunto, en el curso de su secular desarrollo, cayó en estados análogos a las neurosis. Oh, mire. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Nota 2, pero continuamos. Y sin duda por las mismas razones. Porque en las épocas de su ignorancia y su endeblez intelectual, las renuncias de lo pulsional indispensables para la convivencia humana solo podían obtenerse a través de unas fuerzas puramente afectivas. Repito, solo por amor al prójimo yo voy a renunciar, y digo renunciar por no decir llevar a cabo el acto al que me empeñe. Y el amor al prójimo no tiene que ser amor al sujeto que me hace daño. Eso es importante. El amor al prójimo es también un temor a lo que me pueden hacer si yo hago algo malo. Nota número 2. Freud volvió a tratar esto al final del malestar en la cultura, que creo que es el texto que viene después de El porvenir de una ilusión, ya llegaremos a él. En la última de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis también no está, ese creo que está en el volumen que viene, y en el tercer ensayo de Moisés y la religión monoteísta. Aquí les fallo, estos 3 textos no los tenemos, pero ya llegaremos a ellos. Voy a actualizar los links de cada video a fin de que dentro de unos años, ya que termine toda la lectura de Freud, bueno, yo calculo meses. Espero que antes de finalizar el 2024 ya haya terminado los 23 volúmenes, ¿vale? Pero
Pueden leerlos ustedes si ustedes gustan. Estos textos lo leen solitos y ya me cuentan cómo les va. Ujú. Regresamos al texto. Y luego quedaron por largo tiempo adheridas a la cultura las sedimentaciones de esos procesos, parecidos a una represión, acaecidos en la prehistoria. La religión sería la neurosis obsesiva universal, como la del niño provendría del complejo de Edipo, del vínculo con el padre. Y de acuerdo con esta concepción, cabría prever que, por el carácter inevitable y fatal de todo proceso de crecimiento, el extrañamiento, la separación respecto de la religión debe consumarse y que ahora justamente nos encontraríamos en medio de esa fase de desarrollo. Interesante propuesta, doctor Freud. Y aquí les repito, con esto se señalaba una enfermedad mental para tiempos de Freud. Se ha cambiado, digamos, la nomenclatura, las palabritas que usan ahorita los psiquiatras, neurólogos y psicólogos. Se habla de trastorno obsesivo compulsivo, pero no pretende aquí el doctor Freud señalar, ¡ay, la religión está mal! No, no, no. Ya les he señalado en este mismo texto cómo Freud llama a la religión, digamos, como la portadora de tesoros. Simplemente hay que señalarlos, saber buscarlos, entender la lógica para poder decir, la religión no es un mal para la humanidad. Ajá. Entonces, ¿dónde me quedé? Eso ya lo leímos. Aquí me quedé. Por consiguiente, nuestra conducta debería inspirarse en el modelo de un pedagogo comprensivo que no procura contrariar una neoformación inminente, sino propiciarla y amortiguar la violencia de su estallido. En otras palabras, aquí Freud se coloca o busca colocar al psicoanálisis como una disciplina, digámoslo así, paternalista, protectora de otras disciplinas científicas que justamente tiene la intención de cuidar a la humanidad. Ajá. No se trata de cancelar lo humano, sino de buscar formas en las cuales podamos vivir nuestras pasiones y no nos hagamos daño los unos a los otros. Continúa el texto. Es cierto que la esencia de la religión no se agota con esta analogía. Si por una parte ofrece limitaciones obsesivas, como solo las conlleva una neurosis obsesiva individual, por la otra contiene un sistema de ilusiones de deseo con desmentida de la realidad efectiva, tal como únicamente la hallamos aislada en una amentia. Ahorita vemos qué es eso. En una confusión alucinatoria beatífica. Nota 3 y 4. Desmentida. Véase el trabajo sobre fetichismo. Se los dejo, ese sí ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Y la nota número 4. Por supuesto, estas son categorías. La amentia de Meinert, categorías que ya para el momento, para el 2024, solo existen en los libros de historia, digamos, de las enfermedades mentales. Ajá. Un segundo. Ay, caray. Véase complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. Ese sí se los dejo en la descripción, ¿vale? Continuamos. Estas no son más que comparaciones mediante las cuales nos empeñamos en comprender el fenómeno social. La psicología individual no nos proporciona nada que sea su cabal correspondiente. Repetidas veces ha sido señalado por mí mismo y en particular por Theodor Reich cuán en detalle puede perseguirse la analogía de la religión con una neurosis obsesiva y cuántas peculiaridades y destinos de la formación religiosa pueden comprenderse por este camino. Nota número 5 nos dice, véase el texto, Acciones obsesivas y prácticas religiosas y la obra completa de Theodor Reich, o Reich, que no tiene que ver con el Reiki.
Continuamos con el texto, ya estamos a una página. Armoniza muy bien con esto el hecho de que el creyente está protegido en alto grado del peligro de contraer ciertas neurosis. La aceptación de la neurosis universal lo dispensa de la tarea de plasmar una neurosis personal. Habría que estudiarlo, doctor Freud. ¿Qué es la aceptación de la neurosis universal? ¿Una práctica dogmática? ¿Una práctica comunitaria de una religión? Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Ya estamos por terminar y ya me estoy cansando. Haber discernido el valor histórico de ciertas doctrinas religiosas acrecienta nuestro respeto hacia ellas, pero no invalida nuestra propuesta de retirarlas de su papel de motivación de los preceptos culturales, es decir, de las leyes. Al contrario, con ayuda de estos restos históricos, hemos llegado a concebir las enseñanzas religiosas como como unos relictos, unas herencias, ¿cómo decirlo? Relictos, residuos, neuróticos, y ahora tenemos derecho a decir que probablemente sea ya tiempo de sustituir, como se hace en el tratamiento analítico del neurótico, los resultados de la represión por los del trabajo intelectual acorde a la ratio. Es decir, hablemos de, hablemos de lo que reprimimos, hablemos de. Lo que hemos hecho como cultura, como humanidad, como civilización, de lo que nos constituye o con lo que nos constituye. Voy a dejar que el texto avance. Es previsible, pero difícilmente lamentable, que una recomposición de esta índole no se detenga en la renuncia a la glorificación solemne de los preceptos culturales, sino que su revisión general habrá de tener por consecuencia la cancelación de muchos. La tarea que enfrentamos de reconciliar a los seres humanos con la cultura se solucionará en vasta medida por ese camino, y que no nos pese la renuncia a la verdad histórica a cambio de la motivación racional de los preceptos culturales. Las verdades contenidas en las doctrinas religiosas se encuentran tan desfiguradas y sistemáticamente disfrazadas que la masa de los seres humanos no puede discernirlas en su carácter de verdades. Un caso parecido es aquel que se cuenta al niño que la cigüeña trae a los bebés. También ahí decimos la verdad en un disfraz simbólico, pues sabemos lo que significa el gran pájaro, papá. Pero el niño no lo sabe. Aprende solo la parte desfigurada. Luego se considera engañado, y ya sabemos cuán a menudo su desconfianza hacia los adultos y su porfia se ligan justamente a esa impresión. Hemos llegado a la conclusión de que es mejor abstenerse de comunicar tales disfraces simbólicos de la verdad y no de negar al niño el conocimiento de los hechos reales, adecuándolos a su nivel intelectual. Dice la nota número 6 al respecto de... No quise interrumpir el texto. Aquí está. Neurosis personal. Freud ya había sostenido esto en repetidas oportunidades. Por ejemplo, en una oración agregada en 1919 a su estudio sobre Leonardo da Vinci. Se los dejo en la descripción, todo el estudio de Leonardo, o un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, ¿vale? Continúa la nota 7 al respecto de adecuando la realidad al nivel intelectual. En diversos pasajes posteriores, Freud trazó un distingo entre lo que denominó verdad material y la verdad histórica. Véase Moisés y la religión monoteísta, ya llegaremos a él. He dado otras referencias en una nota al pie en Psicopatología de la Vida Cotidiana. Este texto sí lo tenemos ya, se los dejo en la descripción. Queridas, queridos, fin del capítulo 8 de El porvenir de una ilusión. Los dejo porque tengo que atender mis estudios en Derecho.
Tengo poco tiempo ya de mis vacaciones, las he disfrutado con el Congreso Internacional, el Congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, pero también me he dado mucho a comer y dormir, lo cual me ha dejado muy tranquilo. Pero cuídense, queridas, queridos, nos vemos para el capítulo 9. Bye.